En el otoño de 1997, Gran Bretaña guardó silencio. Fuera del Palacio de Kensington, un mar de flores blancas se extendía sin fin a través de las puertas. El dolor de una nación al descubierto. La gente lloraba por la mujer a la que llamaban la princesa del pueblo, una mujer que les había dado calidez, compasión y esperanza. Sin embargo, detrás de las pesadas puertas del palacio, no hubo una demostración pública de dolor, ni una emoción genuina, solo silencio. Un silencio frío y calculado. Mientras millones lloraban, los miembros de la monarquía parecían más preocupados por preservar la dignidad de la corona que por confrontar la verdad de lo que realmente había sucedido. Durante años, la familia real insistió en que la muerte de Diana en París no fue más que un trágico accidente, la cruel mano del destino. Pero el tiempo tiene una forma de descubrir lo que el poder intenta ocultar. Y ahora, casi 3 décadas después, la princesa Ana, la mujer considerada durante mucho tiempo como el miembro más disciplinado y reservado de los Windsor, ha roto ese silencio. Sus palabras han provocado ondas de choque en toda la nación, revelando lo que pocos se atrevieron a imaginar, que el sufrimiento de Diana parece muy comprendido, pero deliberadamente ignorado. Ana confesó que fue testigo del silencioso dolor de la princesa, sus lágrimas detrás de brillantes banquetes, su frágil sonrisa ocultando una soledad insoportable. Vio cómo la indiferencia de Carlos a la sombra de Camila convirtió un matrimonio de cuento de hadas en una cruel farsa, y admitió que su propio silencio la ha perseguido desde entonces. Ahora, mientras el mundo escucha la voz de Ana, una pregunta resuena más fuerte que nunca. ¿Fue la muerte de Diana realmente un accidente? ¿O la inevitable consecuencia de la traición, el abandono y la fría ambición dentro de la casa de Windsor? Esta noche descubrimos la confesión que el palacio nunca quiso que el mundo escuchara, y la verdad que la propia Camila ya no puede negar. Para el pueblo británico, Ana siempre ha sido la encarnación de la disciplina, la frialdad y la voluntad de hierro. No le gusta el espectáculo, rechaza la teatralidad y no tiene paciencia para la pretensión. Si Diana simbolizaba la ternura, la calidez y la empatía, Ana era su opuesto, reservada, inflexible, a menudo severa. Sin embargo, es precisamente ese contraste lo que convirtió a Ana en el testigo más creíble del dolor de Diana. Dentro de los muros del palacio, donde el engaño era la supervivencia, Ana fue una de las pocas que vio la cruda verdad. En las cenas lujosas, mientras las lámparas de araña esparcían la luz a través de copas de cristal llenas de vino tinto, Diana a menudo se sentaba en silencio al borde de la mesa. Su rostro mostraba su familiar sonrisa gentil, sus ojos azules brillando bajo el resplandor. Pero mirando de cerca, no era alegría en absoluto. Era tristeza, sutilmente velada. Y Carlos, el príncipe de Gales, el hombre destinado a tomar su mano, se sentaba no muy lejos, mirando anhelantemente a Camila como si Diana nunca hubiera existido. Qué amarga ironía que la mujer a la que el mundo aclamaba como la princesa de Inglaterra fuera reducida por su propio marido al papel de una forastera, una intrusa en su propia familia, rodeada de fanfarria real y risas falsas. Ana fue testigo de ello. Recordó momentos en los que, en medio del jolgorio, los ojos de Diana brillaban en rojo. Sus manos temblaban mientras se obligaba a sonreír para las cámaras. Esa noche, cuando terminó el banquete, Ana se topó con Diana sentada sola en un largo corredor,
la luz de las velas proyectando su frágil sombra contra la pared. Podría haber caminado hacia ella, haberla consolado, confesó Ana. Pero me alejé. Y ahora, cada vez que regresa el recuerdo, Ana siente una punzada de dolor, como un cuchillo retorciéndose en su pecho. La frialdad de Carlos y Camila no era solo la angustia privada de Diana. Era una humillación pública de su papel como princesa. El amor puede ser un asunto personal, pero cuando ese amor destruye a una mujer ante los ojos de millones, deja de ser privado. Camila se sentaba allí, engreída y desvergonzada, hablando y riendo con Carlos justo enfrente de Diana. Y Carlos, el hombre destinado a ser rey, no vio nada malo en ello. Dejó que su joven esposa se ahogara en la soledad, mientras que a su amante se le daba espacio, influencia y presencia en su matrimonio. Si eso no es una traición al descubierto, ¿entonces qué es? Diana una vez le confió a Ana que se sentía como un pájaro atrapado dentro de una jaula de oro. Para el mundo exterior, era adorada, celebrada y admirada. Pero detrás de los muros del palacio, fue sofocada por la traición, los susurros y el escrutinio implacable. Muchas noches, Diana lloró y confesó: «Solo quiero ser amada, solo quiero un hogar real». Al escuchar esas palabras, Ana permaneció en silencio. Sabía que con Carlos y Camila, el verdadero amor nunca sería algo que Diana iba a tener. En una gira real, Ana notó lo frágil que se había vuelto Diana. Su rostro pálido, su cuerpo agotado. Sin embargo, todavía forzaba una sonrisa, saludando a miles de personas que vitoreaban. Cuando el carruaje pasó, Carlos ni siquiera miró a su esposa. En cambio, se inclinó y le susurró algo a Camila, sentada justo detrás. Esa imagen, admitió Ana, la persiguió durante años. Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba completamente sola, incluso con millones aplaudiéndola, recordó. La verdad es que a Ana nunca le importó el melodrama, pero su silencio la convirtió en una espectadora. Ahora que Diana se ha ido, el remordimiento la consume. Sabe que podría haber sido el ancla de Diana, la única voz en el palacio, lo suficientemente fuerte como para defenderla, pero nunca lo hizo. Y ese silencio, como la propia Ana admite, me hizo cómplice de un crimen de silencio. Camila, mientras tanto, se volvió más audaz con cada año que pasaba. No era solo la otra mujer en el matrimonio de Carlos y Diana. Gradualmente se posicionó como una presencia rival, desafiando descaradamente la existencia misma de Diana. Lo que comenzó como miradas secretas se convirtió en un desafío abierto. Y Carlos, él continuó interpretando al hermoso esposo en público mientras permitía y protegía a su amante a puerta cerrada. Diana fue relegada a los márgenes en su propio matrimonio, mientras que Camila entró como si siempre hubiera pertenecido allí. Ana lo vio todo, lo recordó todo, y solo ahora lo está admitiendo todo. Sus palabras no son simplemente una confesión personal, son una acusación a la propia institución. El palacio, sugiere, no solo le falló a Diana, sino que ayudó a quebrarla. Y con cada palabra, la verdad corta más profundo. Diana no murió únicamente a causa de un trágico accidente. Fue asesinada mucho antes por la traición, por el aislamiento, por ser considerada la forastera no deseada en su propio matrimonio. Ana insiste en que Diana había sabido desde el principio que Camila estaba allí. Imagínenlo. Una joven que apenas pasaba de los 20 años, llena de esperanza,
entrando en una boda aclamada como la boda del siglo. El mundo observó con asombro. Las bendiciones llovieron desde todos los rincones. Sin embargo, debajo del velo, el corazón de Diana estaba pesado, porque incluso en ese momento sabía que no estaba sola en esta historia de amor. Había otra sombra, silenciosa, inflexible, que nunca dejó el lado de Carlos. Una sombra llamada Camila. Carlos estaba demasiado ocupado alimentando su vínculo eterno con Camila, la mujer que se negaba a desaparecer de su vida, incluso después de que se casó con Diana. El comentario mordaz de Ana es una daga de verdad. La llamada princesa de cuento de hadas había entrado directamente en una tragedia. Su marido nunca había sido verdaderamente suyo. Ana recuerda una noche en la que Diana reunió el coraje para preguntarle directamente a Carlos sobre Camila. No fue con furia, sino con la temblorosa vulnerabilidad de una mujer desesperada por un amor verdadero. Su respuesta, silencio, y ese silencio fue más doloroso que cualquier respuesta. Diana se dio cuenta entonces de que en su corazón Camila era la verdadera dueña de sus afectos. Ana recuerda cómo Diana sollozó esa noche, pero al día siguiente apareció ante las cámaras con su impecable sonrisa real. Qué irónico, reflexiona Ana, que la monarquía se enorgulleciera de la moralidad y la dignidad, porque en esta historia el hombre destinado al trono había convertido su matrimonio en una burla. Carlos traicionó no solo a su esposa, sino los mismos valores que se suponía que debía encarnar. Y Camila nunca abandonó el escenario. A veces en cenas secretas, a veces deslizándose silenciosamente en el palacio, como si perteneciera allí. Para Diana, cada encuentro con Camila era otra puñalada en el corazón. Sin embargo, se vio obligada a permanecer en silencio, porque el mundo exigía perfección de su princesa. Ana admitió que una vez trató de advertir a su hermano: «Detén esto, Carlos. Piensa en el honor de la corona. Piensa en los hijos por venir. Y piensa en la esposa que sufre en silencio a tu lado». Pero sus palabras se desvanecieron como humo. Carlos las ignoró, incluso insistiendo en que su amor por Camila era algo con lo que nadie podría interferir jamás. Era una arrogancia indigna de un hombre que se suponía que debía colocar el deber por encima del deseo. Para Diana, cada día en el palacio se sentía interminable. Sabía que Camila siempre estaba allí, acechando como una sombra. Aparecía en las conversaciones susurradas de Carlos, en llamadas telefónicas secretas, incluso en el fondo de las giras reales oficiales. Diana una vez le confió a Ana que se sentía como nada más que un marcador de posición, un papel secundario en una obra donde Camila era la verdadera protagonista. La cruel verdad era que no se equivocaba. Ana confesó que en esos años eligió el silencio. Pensó que el matrimonio de Carlos y Diana era un asunto privado, pero mirando hacia atrás ahora, se da cuenta de que su silencio fue complicidad. No la protegí. La dejé enfrentar la traición sola, y eso me perseguirá por el resto de mi vida, dijo Ana. La amargura del recuerdo perdura. Ana recuerda las grandes ceremonias donde Diana brillaba bajo el flash de las cámaras, mientras Carlos estaba a su lado, con un rostro frío y distante. La multitud rugía, elogiándolos como la pareja real perfecta. Pero solo aquellos que estaban dentro sabían que era teatro, una fachada elaborada, y Ana, la testigo silenciosa, vio todo y, sin embargo, no pudo cambiar nada. Ahora, a medida que estas verdades resurgen, la indignación pública se vuelve más feroz.
Diana, la rosa de Inglaterra, entró en el matrimonio con un corazón rebosante de amor, solo para ser aplastada por la traición de las mismas personas más cercanas a ella, Carlos y Camila. A través de su egoísmo y desafío descarado, llevaron a una mujer a la desesperación. Las confesiones tardías de Ana son un veredicto contra sí misma. Su silencio, admite, ayudó a que la tragedia se desarrollara. Pero también expone una realidad más profunda. Diana no fue simplemente la víctima de un accidente fatal, sino la víctima de una larga cadena de traiciones, crueldad y negligencia. Una cadena de pecados que la historia nunca perdonará. Ana todavía escucha las palabras de Diana resonando como una herida que nunca sana. Diana a menudo le decía que se sentía atrapada dentro de un castillo dorado. Sonaba glorioso desde el exterior, pero por dentro no era más que una prisión dorada donde las paredes de oro ocultaban la soledad, el miedo y la desesperación. Su teléfono estaba intervenido. Cada paso era monitoreado, no por seguridad, sino por control. La ironía más cruel era que lo que Diana más necesitaba no era protección, sino libertad. Un solo respiro de paz. Ana recuerda haber pasado por vastas habitaciones del palacio donde Diana se sentaba en silencio, agarrando una almohada con manos temblorosas, sus ojos ensombrecidos por el miedo. En susurros ahogados, Diana confesó que ya no confiaba en nadie en el palacio. Su voz era tan débil que casi se desvaneció en el aire. Sin embargo, llevaba el peso de la desesperación total. Vi miedo real en los ojos de Diana, admitió Ana. Un miedo que el palacio eligió ignorar. Porque en esos ojos azules antes radiantes no había rastro de la chica esperanzada que había sido, solo el frágil contorno de una mujer quebrada por la traición y la indiferencia. La ironía corta profundo. El mundo la llamaba la princesa del pueblo. Sin embargo, dentro de su propio hogar real, era un fantasma, invisible, no reconocida. Carlos estaba demasiado ocupado alimentando su eterno romance con Camila, la mujer que nunca dejó su lado, incluso después de que se casó con Diana. Y recuerda con amargura cómo en los lujosos banquetes del palacio, Diana a menudo se sentaba sola forzando una sonrisa hueca, mientras Carlos y Camila intercambiaban miradas secretas llenas de intimidad. Para ellos, Diana no era más que un adorno, una estatua silenciosa diseñada para mantener las apariencias. Ana admitió que hubo un momento en que simplemente no pudo permanecer en silencio, advirtió a Carlos. «Detén esto, piensa en el honor de la corona. No conviertas un matrimonio sagrado en una farsa». Pero Carlos, cegado por la arrogancia y la creencia de que tanto el trono como el amor mismo le pertenecían, la ignoró. Puso esa media sonrisa, del tipo que te hace querer sacudir la cabeza con desesperación. Luego se apartó fríamente. Y Camila, recordó Ana, permaneció en el fondo, sus labios curvándose en una sonrisa desafiante, como para decir: ¿quién podría separarme de Carlos? Y así, el aislamiento de Diana se hizo más profundo. El palacio le negó un lugar, su esposo le negó el amor, y los que la rodeaban estaban demasiado ocupados preservando la ilusión de una familia real impecable. Ana, conocida por su frialdad y disciplina, a menudo fingía no darse cuenta, eligiendo la seguridad del silencio. Pero a medida que pasaba el tiempo, le resultaba insoportable ver a Diana marchitarse ante sus ojos. En momentos de tranquilidad, Ana comenzó a dirigir sus preguntas hacia adentro. ¿Por qué ella, famosa por su fuerza, su honestidad directa, su sentido del deber,
había permitido que una mujer frágil como Diana sufriera sola. Hubo noches, confesó, en las que no podía dormir. La imagen de Diana en esa vasta habitación solitaria, sus ojos aterrorizados y el susurro, «Ya no confío en nadie», la atormentaban como un estribillo. Y Ana sabía entonces que la culpa no era solo de Carlos o de Camila. Pertenecía a todos los que eligieron el silencio. Ana recordó vívidamente las raras tardes en que las dos mujeres podían hablar en privado. Fue entonces cuando Diana finalmente abrió su corazón. Ya no quería soportar las cadenas de la familia real británica. Su voz temblaba, pero sus ojos ardían con determinación. «Ana, quiero dejar Inglaterra. Quiero irme con Dodi. Quiero empezar de nuevo». Esto no era otro lamento. Era un plan de escape. Un plan que Ana, con su propia intuición, sabía que era demasiado peligroso para tener éxito. Admitió que su temor al escuchar esas palabras no era por el deseo de Diana de encontrar la felicidad, sino por lo que Diana sabía. «Y en esta familia», confesó Ana, con la voz quebrada, «aquellos que saben demasiado rara vez viven en paz». No era solo una vaga inquietud, sino una advertencia grabada profundamente en su mente. Porque Ana había visto cómo la familia real enterraba la verdad, cómo lidiaban con aquellos que se atrevían a desafiarlos y cómo usaban el silencio para sofocar cada voz inconveniente. La ironía era asombrosa. La mujer, una vez descartada como una extraña en su matrimonio con Carlos, se había convertido en una espina en el costado de la monarquía simplemente porque llevaba demasiadas verdades. Carlos, mientras tanto, estaba para siempre absorto con Camila, su eterna amante a quien ya ni siquiera se molestaba en ocultar. Mientras Diana luchaba desesperadamente por la libertad, Camila se cernía, implacable como una sombra, convirtiendo cada esfuerzo de Diana en un ejercicio de futilidad. Carlos alimentaba a Camila como si fuera una pasión eterna, dijo Ana con amargura, mientras que a Diana se la trataba simplemente como un nombre, necesario solo para mantener el trono estable. Sin embargo, en su corazón, Ana recordaba a Diana no como la princesa glamurosa que el mundo adoraba, sino como una mujer que se encogía ante sus ojos, su mirada una mezcla de miedo y determinación. Ya no quería llorar sola en cámaras doradas. Quería irse, quería vivir. Y trágicamente, pero ese deseo más simple se convirtió en la amenaza más grave para todo un sistema de poder. Luego llegó esa fatídica noche en París. Ana dijo que nunca olvidaría la sensación cuando escuchó las noticias. Las luces de París parpadeando en la memoria, el coche acelerando por túneles oscuros, el accidente repugnante, metal chirriante, vidrio destrozado, el caos de los momentos finales. Diana, la mujer que había anhelado un nuevo comienzo, encontró su fin en una noche de sangre y acero retorcido. Antes de que su sueño de libertad pudiera tomar forma, al mundo se le dijo que era un accidente. ¿Un accidente? Extraño, ¿verdad? Cómo ese accidente se desarrolló como el guión perfecto para silenciar la voz más problemática de la monarquía. Esa noche, el público lloró. París encendió sus velas, millones de corazones se rompieron, pero dentro del palacio había rostros tan fríos que helaban la sangre, rostros que no traicionaban tristeza, sino alivio, alivio de que un problema peligroso finalmente había sido eliminado. Ana admitió que nunca podría perdonarse por no haber hecho más para salvar a su cuñada. Había visto venir la tragedia. Había advertido sobre ello. Y, sin embargo, al final, permaneció en silencio como todos los demás.
Sabía que Diana nunca podría vivir en paz mientras llevara tantas verdades. Y, sin embargo, dejé que todo sucediera. Fue una confesión que envió un escalofrío por la columna vertebral de cualquiera que la escuchara. ¿Y qué hay de Carlos? Después de la muerte de Diana, rápidamente se volvió libre. Libre de estar con Camila, libre de vivir lo que él llamó su verdadero amor. La ironía es amarga. Su amor solo pudo florecer por completo una vez que su esposa legítima fue enterrada en el suelo. Y Camila, la mujer que una vez acechó en las sombras, ahora caminaba con orgullo hacia la luz, paso a paso hacia el trono. Pero la verdad nunca se entierra tan fácilmente. En cada palabra de la confesión de Ana, el público vio más claramente el precio que había pagado Diana. El precio de una mujer que se atrevió a amar, a soñar y a hablar en esa tragedia, sin importar cuánto intentara ocultarlo el palacio, sigue siendo una mancha indeleble en la historia de la monarquía británica. Ana recordó el momento en que escuchó la noticia del accidente. Sintió como si su corazón hubiera sido aplastado en un agarre de hierro. Pero ese dolor fue solo el comienzo, porque lo que más la atormentaba era la escalofriante reacción dentro del palacio después. El mundo exterior se ahogaba en lágrimas. Millones de velas iluminaron la noche en memoria de Diana. Sin embargo, dentro de los salones dorados de la realeza, el aire estaba cargado de un desapego frío que era horripilante presenciar. La muerte de Diana no sacudió el corazón del palacio. Solo despertó fríos cálculos, admitió Ana con amargura. Y en ese momento vio claramente el vasto y terrible abismo entre el amor del pueblo y la indiferencia de su propia familia. Mientras el público se derrumbaba de dolor, Carlos y Camila permanecieron inquietantemente impasibles, sin lágrimas, sin conmoción. En cambio, Ana escuchó susurros alrededor de la larga mesa en esa habitación sellada. No hablaban de una madre que acababa de dejar atrás a 2 niños pequeños. Nadie mencionó a la mujer que había dado su juventud para llevar la imagen de la monarquía. Solo hablaban de daños mediáticos, de lo que pensaría el público, de cómo proteger la dignidad de la corona. La ironía es grotesca. En la hora más oscura, la muerte de Diana fue sopesada como una ecuación de relaciones públicas. Camila marcó a la otra mujer durante años, incluso intervino con un tono escalofriantemente casual, como si ya fuera la esposa legítima. Debemos controlar la narrativa. No podemos dejar que el público profundice en el pasado, dijo Camila. Su voz es fría como si estuviera hablando de limpiar un desastre, no de la muerte de un ser humano. Y Carlos, el hombre que debería haber estado en el dolor más profundo, repitió solo una línea. Debemos proteger la monarquía. Ana recordó con amargura que nunca pronunció el nombre de Diana en toda la conversación. La mujer que había sido su esposa, que le había dado 2 hijos, fue reducida a palabras vagas como el problema, la consecuencia, la crisis. Tal vez para ellos, Diana no era más que un peón cuyo uso había expirado, un personaje secundario en el juego de poder de Camila y Carlos. Las palabras mordaces de Ana cortan profundo, no como especulación, sino como el testimonio de alguien que había estado en esa misma habitación. Admitió que se sentó en silencio, con las manos apretadas debajo de la mesa, preguntándose si alguien en esa familia todavía tenía un corazón capaz de sentir dolor. Pensó en 2 niños ahora huérfanos de madre. Pensó en los ojos temerosos de Diana cuando una vez dijo: «No confío en nadie en este palacio». Y ahora se había demostrado que Diana tenía razón.
nunca podría confiar en ellos, porque el palacio nunca le había ofrecido un lugar seguro, ni siquiera en sus últimos momentos. Afuera, todo el mundo lloraba a una princesa que se había convertido en un icono. Adentro, Carlos y Camila reorganizaron fríamente las piezas del poder, como si siguieran un guión que había sido escrito mucho antes. El contraste fue brutalmente cruel. Tanto es así que Ana admitió que se sentía avergonzada de llevar el nombre de Windsor. Entre las multitudes que lloraban fuera de las puertas del palacio y la escalofriante indiferencia en el interior, Ana se dio cuenta de una dura verdad. Diana no murió simplemente en un accidente. Fue destruida por la apatía, por la traición, por la frialdad calculada oculta bajo la capa real. Y ella misma, la que había sido testigo, la que había sabido pero se había mantenido en silencio, se había convertido en cómplice silenciosa de un crimen de silencio. En la atmósfera sofocante del palacio, cuando llegaron las sombrías noticias, Ana estudió en silencio los rostros helados alrededor de la larga mesa. Sabía que no era como ellos, pero esa diferencia fue enterrada bajo un hecho despiadado: el silencio. Y fue allí donde Ana comenzó a confesar uno de los mayores errores de su vida. Recordó cómo durante años había elegido hacerse a un lado en los conflictos entre Carlos, Camila y Diana. Cuando Diana lloraba en los largos y vacíos pasillos, cuando su cuñada rogaba por un poco de protección, Ana le dio la espalda. Permanecí en silencio durante demasiado tiempo, admitió, con la voz quebrada. Pensé que el silencio evitaría que las llamas se extendieran, pero, en verdad, solo dejó a Diana más sola en una batalla que nunca eligió. La imagen de una mujer joven y hermosa que llevaba la carga de ser princesa de Gales, pero abandonada como una extraña en su propia casa, persiguió a Ana por el resto de su vida. Recordó haber visto a Diana temblar bajo la presión, incluso confesando entre sollozos que estaba siendo empujada a la desesperación. Pero en lugar de acercarse, Ana había elegido la dureza, el desapego, dejando que su cuñada lo soportara sola. Tal vez me equivoqué. Debería haber hecho más. Debería haberme enfrentado a Carlos. Debería haberle dicho a Camila que su presencia estaba matando a Diana día a día. Pero no lo hice, y ese silencio ahora me convierte en cómplice. La confesión de Ana cortó como una espada a través de la falsa fachada que el palacio había pasado décadas construyendo. Mientras tanto, Camila y Carlos continuaron con sus decisiones egoístas. Carlos se aferró a su supuesto amor eterno, un amor que llamó noble, pero que fue construido sobre las lágrimas y la humillación de Diana. Camila, la ambiciosa amante, nunca mostró remordimiento. Entró en el palacio con facilidad, haciéndose el centro, mientras que Diana fue apartada como si ya no importara. La cruel ironía fue que aquellos que deberían haber protegido a Diana fueron los mismos que la llevaron al abismo. Ana recordó con amargura el brillo de los grandes banquetes con luces brillantes y música resonando. Diana todavía llevaba su leve sonrisa, pero Ana, con ojos que veían la verdad, podía vislumbrar la tristeza interminable detrás de ella, y lamentó nunca haber hablado, nunca haber protegido a su cuñada de la pretensión despiadada de la familia. Ese tardío arrepentimiento es por lo que decidí decir la verdad, admitió, incluso si incomoda a muchos. Me niego a permanecer en silencio por más tiempo, porque el silencio en sí mismo es un crimen. Diana merece justicia. Merece ser recordada como una víctima de la traición, no descartada como un simple accidente enterrado en informes sin vida.
Sus palabras golpearon como un martillo contra el muro de orgullo que Carlos y Camila habían construido. Revelaron una cruda verdad. Su supuesto amor no era un gran romance, sino una traición despiadada que le costó la vida a una mujer. Y con esa tardía confesión, Ana no solo estaba condenando a Carlos y a Camila, sino que se estaba acusando a sí misma. Comprendió que su silencio había ayudado a allanar el camino hacia la tragedia. Y es por eso que, después de todo, Ana eligió romper su silencio, para que Diana, incluso en la muerte, no fuera olvidada en la frialdad inhumana del palacio. Tal vez en ese momento, la voz de Ana se volvió más pesada. Admitió que, mirando hacia atrás, no podía evitar burlarse de la falsa nobleza con la que Carlos y Camila alguna vez se envolvieron. Afirmaban ser fieles a sus corazones, que su amor era el destino. Absurdo. ¿Qué destino se construye sobre la traición y las lágrimas de otra mujer? Diana, su cuñada, había soportado un matrimonio que le agotó el alma, donde su sonrisa no era más que una máscara que ocultaba heridas en su corazón, y confesó con amargura que no había logrado proteger a Diana, como debería hacerlo cualquier familia. Fue la pretensión del palacio, su fría obsesión por mantener la imagen, lo que dejó a Diana completamente sola. Y luego llegó el final brutal, como una cuchilla afilada en la oscuridad. La voz de Ana se quebró cuando recordó a los dos pequeños príncipes, William y Harry, vestidos con trajes negros, sus hombros temblando en el frío viento de Londres, caminando en silencio detrás del ataúd de su madre, una imagen que marcó al mundo para siempre. Sus ojos tristes y sus labios apretados, reprimiendo las lágrimas, no solo fueron desgarradores, sino que fueron el juicio más duro sobre Carlos y Camila. Deberían haber tenido una familia completa. Nunca deberían haber crecido atormentados por la idea de que el único padre que los amaba incondicionalmente les fue arrebatado en tormento, admitió Ana con la voz quebrada. Temía que el distanciamiento entre William y Harry hoy, las distancias que tal vez nunca se curen, sean las consecuencias directas de esa herida que nunca se cerró, una herida que Carlos y Camila, sin importar cuántas coronas usen, nunca podrán borrar. Y fue cuando habló del dolor de William y Harry que Ana se dio cuenta de que ya no podía permanecer en silencio. En el fondo, sabía que esta tragedia no se trataba solo de la muerte de una madre, sino del comienzo de fracturas que la familia real aún arrastra hasta el día de hoy. Con ojos pesados, Ana susurró una amarga confesión. Si Diana hubiera vivido, la historia de la monarquía británica habría sido diferente. Sí, Diana era más que una princesa. Ella era el alma de una era, el latido del corazón del pueblo. Y la cruel verdad es que mientras el mundo lloraba por ella, aquellos que la traicionaron continuaron como si su muerte fuera solo otro capítulo cerrado para que su obra pudiera continuar. Camila puede sentarse en el trono. Carlos puede llevar la corona, pero el fantasma de Diana es algo de lo que nunca escaparán. No importa cuán altos sean los muros del palacio, no importa cuántas grandes ceremonias se organicen, la imagen de esa mujer solitaria atrapada en su jaula dorada siempre regresará. Una acusación eterna. Ana sabía muy bien que su arrepentimiento nunca podría reescribir el pasado. Todo lo que podía hacer era decir la verdad, para que el público entendiera que no todos en la familia real estaban ciegos al sufrimiento de Diana. Pero su confesión también expuso el verdadero rostro de Carlos y Camila. Un amor egoísta construido sobre el sacrificio de otra mujer, una ambición tan hambrienta de poder que aplastó incluso las lágrimas de dos niños. Y ese es el veredicto más pesado de todos.
el veredicto de la conciencia y la memoria, algo que ninguna corona puede borrar jamás. Entonces, ¿qué piensas de estas revelaciones? ¿Saldrá alguna vez toda la verdad a la luz? ¿O permanecerá enterrada bajo la brillante fachada del palacio? Comparte tus pensamientos. Comparte esta historia y, juntos, asegurémonos de que la memoria de Diana nunca se desvanezca del corazón del pueblo,